Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz. Muy buenos días al pueblo dominicano que siempre nos escucha por la 91.7 La Roca, de 6 a 8 de la mañana con ustedes, compartiendo información en este su programa, su espacio, sin maquillajes y sin cuentos. De manera consuetudinaria, a nosotros se nos somete a discusiones que se constituyen en falso dilema. Es decir, estamos hablando de discusiones que no son discusiones y en una población sometida a discutir cuestiones que no tienen una salida, que no nos encaminan a nada. ¿A qué hemos debido estar sometidos y cuál es la discusión pendiente respecto de todo lo que tiene que ver con el Código Penal? Miren, pues muy bien, número uno, de los principales fundamentos para la modificación del Código Penal al día de hoy, resulta que tienen una deuda pendiente en términos del por qué la gente votó. Así como nosotros responsablemente hemos dicho que en el año 2016-17, Danilo Medina vetó el código no por razones de cuestiones ideológicas respecto a las causales ni nada de eso. Eso fue un cuento de él. Danilo Medina vetó el código porque, mal o bien, ese código que se había aprobado en ese momento era un código que establecía la responsabilidad penal de la figura jurídica, es decir, que compañías como Odebrecht hubiesen tenido responsabilidades en cuestión del tiempo en el que se hubiese aplicado o en el que se hubiese ejecutado los delitos y las responsabilidades penales que quizás hubiesen tenido en la ejecución de obras. Es decir, que nos retrotraímos atrás y que había un código que no castigaba a las figuras jurídicas en su responsabilidad penal. Que mal o bien aquel código establecía claramente los delitos del soborno, entre otros tipos penales que hoy un tanto cojean en situación de lo que ellos han realizado o realizaron a la luz de la imputación del Ministerio Público. Así que no tenía nada que ver con causales, tenía que ver con impunidad, con tigueraje y con truco. Y eso nosotros responsablemente lo decimos porque a nosotros incluso nos extrañó cómo es que un tribunal constitucional declara inconstitucional todo un código, todo un conjunto de leyes, todo un conjunto de reglamentaciones por una pendejadita que es importante obviamente para un sector de la nación, pero que ya habíamos aprobado otro, pero que era el que no se quería. Así que ese truco es lo que hoy justifica por lo que yo vengo a hablar. Resulta que nosotros hemos, como lo ha hecho Perú, que es el paradigma en Latinoamérica, en lucha, combate a la corrupción, recuperación de lo robado, etc. ¿Por qué Perú es el paradigma? Tiene 5 presidentes presos. Y aquí la gente votó porque dijo, lo queremos preso. Aquí la gente votó porque dijo, devolución de lo robado. En tal sentido se ha convertido en un clamor nacional la ley de extinción de dominio. Porque la gente sabe que es un instrumento basal dentro de este cuadro de combate, prevención de la corrupción y la impunidad, por lo que duramos aproximadamente 2 a 3 años marchando, protestando, pero que venía de una lucha acrisolada en el tiempo y con muchos participantes. Unos tantos que se quedaron en el camino, otros tantos que creyeron en la lucha que ellos encabezaron y no en la lucha generalizada del pueblo, pero que todos aportaron y colaboraron. Bueno, eso creó una conciencia social y en ese marco de esa conciencia entonces tenemos que someternos puntualmente a hacer un análisis de todas las herramientas, instrumentos normativos para poder crearle al Ministerio Público, a las entidades administrativas, a los órganos de control, todo digamos, toda esta malla, ¿no? Toda esta arquitectura normativa jurídica que le permita que su trabajo sea eficaz y eficiente. ¿Y de qué estamos hablando? De que yo he visto que nos someten a un falso dilema con el Código Penal, pero no me han aprobado, ni me hablan tampoco en el marco del mismo Código Penal de la ley de extinción de dominio, pero tampoco me hablan de la ley 311-14
de declaración jurada de patrimonio. ¿Y cómo puede verse una cosa lejos o divorciada de la otra si de lo que estamos hablando es de un marco normativo que pretende lo mismo y que tiene por objeto lo mismo? Estoy hablando de la parte del Código Penal que tiene por objeto castigar los delitos contra la hacienda pública, que tiene por objeto castigar el soborno. No estoy viendo que me utilicen los acuerdos internacionales en la materia como instrumento que de por sí establecen un sinnúmero de leyes marcos que ayudan a garantizar y que han sido el resultado de la aprobación, que han sido el resultado del estudio técnico y ponderado de organismos internacionales y de técnicos locales, y además que traen consigo toda una experiencia de otros países también. Yo no estoy hablando de un copy-paste precisamente, por eso digo que es la discusión pendiente. Entonces, cuando veo diputados defenderme un instrumento que tiene por objeto otra cosa, muchas veces divorciado, porque la discusión real no se quiere. Y la discusión real es que aquí no necesitamos un código penal en principio, necesitamos un código anticorrupción. Y ese código anticorrupción es el que tiene que contemplar cuáles son los puntos y los indicadores de cumplimiento y las garantías y el castigo, porque aquí hay gente que al día de hoy se ha burlado en su entrega de declaración jurada de patrimonio. ¿Cuál es la responsabilidad para eso? Que hay un departamentico en Cámara de Cuentas que lo va a verificar, que le va a dar seguimiento. Eso es un cuento, porque yo no puedo continuar con el mismo marco normativo de la Cámara de Cuentas. Entonces el cuento más grande y cuento chino es lo que no están haciendo. Es lo que no están haciendo. Así que hemos estado adentrados dentro de una película china de karate, donde ya sabemos lo que va a pasar. Recuerdo hace un tiempo que la compañera Natalie Fax me preguntaba, ¿tú leíste el código tal o cual cosa? Y yo leo eso cuando lo aprueben porque yo sabía que todo esto venía. No voy a perder mi tiempo. Es un irrespeto que tú entiendas que te puedes someter, se apruebe algo en la Cámara de Diputados, tú te sientas, dedicas de tu tiempo ciudadano para hacer una opinión, para formar, y entonces a fin de cuentas tú pierdes el tiempo porque se aprobó otra cosa, porque no hay un mínimo de seriedad en lo que se está haciendo. Entonces de truco en truco yo me cansé de ese pendejo. Cuando vayamos a discutir sobre un código contra la corrupción, entonces yo me someto a esa discusión. Pero luego, para andar de retazos y que luego te digan, sí, se castiga esto, pero no esto, pero aquí hay que estar los cuartos. Entonces yo me cansé de ese pendejo. Fernando.